Después de la muerte de Trujillo, el país quedó bajo la dirección del doctor Joaquín Balaguer, presidente constitucional de la República, y del general Ramfis Trujillo, hijo mayor del dictador y jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ahora el principal objetivo del régimen era conseguir el levantamiento de las sanciones diplomáticas, impuestas al país por la Organización de Estados Americanos, OEA, en agosto de 1960. A consecuencia de estas sanciones, los países miembros de la OEA, incluyendo los Estados Unidos, rompieron sus relaciones diplomáticas con la República Dominicana y varios de ellos suspendieron también sus relaciones comerciales. Los Estados Unidos, a través de la OEA, condicionaron su respaldo al levantamiento de las sanciones a que el régimen Balaguer-Ramfis tomara medidas para democratizar su gobierno dictatorial y garantizara que la República Dominicana dejara de ser una amenaza para los otros países de la región. Para observar la situación de los derechos humanos y la política del régimen, el 7 de junio llegó al país una subcomisión de la OEA, presidida por el embajador colombiano Augusto Arango y otros 12 integrantes. La comisión de la OEA se entrevistó con el general Ramfis Trujillo en las instalaciones de la base aérea de San Isidro y visitó a los presos políticos en la cárcel de la Victoria y a 40 familiares de los participantes en el complot contra Trujillo. Un día antes de la salida de la subcomisión de la OEA, el 13 de junio, Balaguer ofreció una rueda de prensa anunciando la celebración de elecciones presidenciales libres para 1962 y ofreciendo garantías a los exiliados políticos para que retornaran al país a realizar sus actividades políticas. Desde su regreso al país, horas después de la muerte de su padre, Ramfis Trujillo mantuvo el país aterrorizado mediante allanamientos efectuados barrios por barrios y casa por casa, en un esfuerzo por detectar a todos los involucrados en la muerte de Trujillo. Cientos de personas fueron apresadas y muchas de ellas sometidas a crueles torturas. Tan temidas eran las cárceles del régimen que muchas personas preferían morir antes que llegar a ellas. La figura de Fidel Castro y su revolución antiimperialista fascinaba a la juventud del continente americano y estimulaba un sentimiento antinorteamericano en casi toda la América Latina. En Washington temían que la situación cubana pudiera repetirse en la República Dominicana. De ahí que el proceso dominicano era seguido de cerca por las autoridades estadounidenses y objeto de numerosas reuniones en la Casa Blanca y en el Departamento de Estado. Una de esas reuniones se produjo a principios de junio de 1961 con la participación del presidente Kennedy y sus principales asesores. Luego de escuchar a sus asesores, el presidente Kennedy sintetizó la política del gobierno de los Estados Unidos para la República Dominicana con estas palabras. Hay tres posibilidades en orden descendente de preferencia: un régimen democrático decente, la continuación del régimen de Trujillo o un régimen castrista. Debemos apuntar hacia el primero, pero realmente no podemos renunciar al segundo hasta que estemos seguros de que podemos evitar el tercero. El profesor Juan Bosch, quien residía en Costa Rica, pidió garantías al gobierno dominicano y a la Organización de Estados Americanos, OEA, para que el Partido Revolucionario Dominicano pudiera iniciar sus actividades políticas en el país. Los herederos de Trujillo, Balaguer y Ramfis, hacían esfuerzos por mostrar ante la opinión pública internacional la supuesta democratización de su régimen, razón por la cual dieron las garantías solicitadas y autorizaron las actividades del PRD. El 5 de julio de 1961, a las 9:30 de la mañana, llegó al país la comisión del PRD, encabezada por Ángel Miolán, e integrada además por los señores Nicolás Silva y Ramón Castillo.
El 7 de julio a las 12 del mediodía, cientos de personas se reunieron en el Parque Colón, frente al recién inaugurado local del PRD, en la calle El Conde número 13. El primer mitin de un partido de oposición después de la muerte de Trujillo se inició con las palabras de los miembros de la comisión del PRD, Yolán, Silva y Castillo, y luego hablaron Jorge Yeara Nacer y José del Carmen Rodríguez, entre otros. Al finalizar el mitin, gran parte de la multitud marchó por la calle El Conde hasta llegar al Palacio Nacional gritando «Libertad, libertad, libertad». Del palacio, los manifestantes tomaron dirección hacia los estudios de la progubernamental emisora Radio Caribe, apedreándola primero e incendiándola inmediatamente después. El Movimiento Popular Dominicano, MPD, una organización izquierdista que operaba en el país desde el año anterior, fue señalada por los seguidores del gobierno como responsable de la quema de Radio Caribe. En represalia, un grupo trujillista de acción directa conocido como Los Paleros, integrado por miembros del Partido Dominicano al servicio de Ramfis y encabezado por el nombrado José Antonio Jiménez, alias Balá, asaltó el local del MPD en la avenida José Trujillo Valdés, le entró a palos a los militantes que encontraron a su paso e incendiaron todo el mobiliario y las pertenencias del grupo izquierdista en plena calle. La comisión del Partido Revolucionario Dominicano que integramos el compañero Nicolás Silva, Ramón A. Castillo y quien habla, Ángel Miolán, a nombre de la sección nacional de la organización ya constituida y de las 12 seccionales del extranjero, desea hacer de conocimiento público lo siguiente. El Partido Revolucionario Dominicano quiere llamar la atención a todos sus partidarios en el país y al pueblo en general sobre este punto, que es necesario mantener una conducta de estricto apego a las leyes para que no se malogre la oportunidad que tenemos ahora de poder organizar la vida de nuestro país por el camino de la democracia. El 8 de julio, el Movimiento Revolucionario Clandestino 14 de junio anuncia su salida a la luz pública y su organización como partido político. El 30 de julio de 1961, en la calle Mercedes número 156, se celebró la Asamblea Constitutiva de la organización, donde quedó constituida la agrupación política 14 de junio con la participación de delegados de todo el país. Como miembros de su directiva, la Asamblea eligió a los señores Ramón Moncho Inver, Dr. José A. Fernández Caminero, Ingeniero Leandro Guzmán, Félix Germán, Vinicio Echavarría, Luis Álvarez Pereira, Acela Morel, Manuel Vaquero Ricard, Miguel Lama Mitre, Rafael Alburquerque, Alfredo Manzano y al doctor Manuel Aurelio Tavares Justo como presidente. Manolo Tavares, como popularmente le decían, nació en la ciudad de Montecristi el 2 de enero de 1931. Se graduó de bachiller en Filosofía y Letras en la Escuela Normal para Varones Presidente Trujillo, y años más tarde obtuvo el título de doctor en Derecho en la Universidad de Santo Domingo. Durante sus años de universidad conoció a Minerva Mirabal, con quien contrajo matrimonio el 30 de noviembre de 1955. Estando en prisión, Manolo Tavares, junto a sus compañeros catorcistas, su esposa Minerva Mirabal y las hermanas de esta, Patria y María Teresa, fueron salvajemente asesinadas por la dictadura.
El trágico fin de las hermanas Mirabal, los múltiples suplicios sufridos por los catorcistas en las cárceles trujillistas y el carisma personal de Manolo y de varios de sus dirigentes hacían del 14 de junio la organización política de mayor prestigio y de mayor atractivo para la juventud dominicana de ese momento. El 17 de julio, mediante carta publicada en el diario El Caribe, salió al escenario político un movimiento patriótico de ciudadanos apartidistas, bautizado con el nombre de Unión Cívica Nacional, cuyo objetivo principal era la salida de la familia Trujillo y sus relacionados. El primer comité ejecutivo provisional de Unión Cívica Nacional estaba integrado por los doctores Viriato Afiallo, presidente, José Fernández Caminero, vicepresidente, y Luis Manuel Vaquero, secretario general, tesorero el licenciado César A. de Castro y el licenciado Antinoe Fiallo como vocal. Comparezco ante ustedes por designación expresa de Unión Cívica Nacional. Quiero que me oigan bien, que pongan toda su atención. Unión Cívica Nacional no es un partido político. Unión Cívica Nacional es una agrupación de dominicanos que han hecho un culto de la patria, de la libertad y de la justicia. Unión Cívica Nacional nació y creció para un alto y definido propósito de dignidad humana, la creación de un ambiente propicio para que sea realidad la democracia y su expresión suprema, el sufragio universal y libre. Sí, libertad, libertad. Para infortunio nuestro, la libertad no existe en la martirizada República Dominicana. Es necesario que el presidente Balaguer sepa que la familia dominicana está viviendo días de angustia suprema, de tristeza continua y de dolor que no aminora. Por todo ello, desde esta tribuna de sinceridad y de decencia, en nombre de Unión Cívica Nacional, yo le pido al presidente Balaguer que diga, basta ya. Por Dios, presidente Balaguer, en nombre del noble y superior pueblo dominicano, diga, grite, ordene, basta ya. Yo te estoy oyendo, mi cielo, que me quiere dar todo tu amor sincero, mi cielo, puro y de verdad. En el Cerro Verde, mi cielo, te voy a esperar. El día 1 de agosto de 1961, y con la participación de 70 artistas extranjeros, se dio inicio a las actividades de la 19ª semana aniversaria de La Voz Dominicana. Las actividades se iniciaron con una misa en la Catedral Primada, oficiada por Monseñor Eliseo Pérez Sánchez, vicario general de la Arquidiócesis de Santo Domingo, donde estuvieron presentes los artistas extranjeros contratados para la ocasión, así como los artistas nacionales, los empleados de La Voz Dominicana y el público en general.
Partiendo del Parque Colón, comenzaba el desfile de los artistas por la calle El Conde, y al llegar al Parque Independencia, la caravana seguía por la Avenida Bolívar, tomaba la calle Julio Verne hasta el Palacio Nacional, y desde allí en dirección a la calle Doctor Delgado, hasta llegar al edificio de La Voz Dominicana. Según estimados periodísticos, el desfile reunió cerca de 80.000 personas y concluía cuando los artistas y los ejecutivos de la empresa penetraban al estudio de televisión María Montés, donde el fundador, presidente y tesorero de La Voz Dominicana, Petán Trujillo, pronunció el discurso inaugural. Perdonarán que hoy me encuentre un poco afónico, porque la multitud, con sus elogios, sus aplausos y sus brillantes manifestaciones de simpatía, me hicieron enronquecer la garganta. Así es que ustedes perdonarán que yo no pueda cantarle hoy como acostumbro a cantarle todos los días. Señoras y señores, con la misma buena voluntad con que en años anteriores me he dirigido a todos mis compatriotas, desde esta tribuna de cultura que se proyecta en la Rosa de los Vientos para llevar un mensaje de paz y de confraternidad a todos los pueblos que comparten el destino de la civilización occidental y otros más apartados, igualmente hermanos, que en esta época decisiva para el género humano, mi palabra les corre, transida de emociones íntimas y de ideales que son caros a mi espíritu, el cortinaje invisible de un año más cumplido al servicio de este Palacio Radiotelevisor, La Voz Dominicana. Señores, abro así el paso de las celebraciones del 19 aniversario de las labores que han sido cumplidas en honra de esta tierra bendita, tierra que fue la cuna de la civilización del Nuevo Mundo y que tiene en el escudo heráldico de su historia el romántico orgullo y el indisputable prestigio de haber esparcido en el continente de Colón todo cuanto constituye el patrimonio de la civilización hispánica y cristiana. Si resiente el ímpetu con que ella llegaba a todos con motivo de estas celebraciones, porque falta una presencia que siempre impulsó el vigor de todas las acciones nobles y la magnificencia de todos los esfuerzos coronados. Señores, esa presencia augusta, bienhechora y pródiga, sin limitaciones para todos los reclamos, era la de mi queridísimo hermano, el generalísimo Trujillo. Tronchaba la vida del prócer por manos sacrílegas, asesinas, en la noche del 30 de mayo último, para asumir a su pueblo en el duelo, la orfandad ante las cuales la fe no nos acompaña con sus arengas fortalecedoras, la marcial y celebraciones. Mis esfuerzos serán bien compensados si ellos contribuyen este año aún más a llevar la felicidad a los hogares dominicanos y a todos los hogares del mundo. Estas celebraciones las dedico a todas las colectividades dominicanas, a todas las clases trabajadoras, a los niños, a los ancianos, a las mujeres todas, es decir,
a todos en general, ese regalo que ofrezco de buena voluntad a todos los hombres que sienten en lo más profundo de su corazón el mensaje más grande de que puede disfrutar el hombre, el del sermón de la montaña. Bien. Y me están aplaudiendo, ¿eh? Yo estoy... Yo estoy ahora como Irma Carlón, ¿eh? Por esto, señores, al dejar inaugurada la 19 semana aniversaria, a todos digo, lleno de fe en el destino de mi república, bienaventurados los hombres de buena voluntad, porque de ellos será el reino de los cielos. De los 10 hermanos y hermanas de Trujillo, Petán, que era el número 5 en orden de nacimiento, fue señalado desde muy joven como autor de robo de animales y de otras actividades delictivas. En 1930, cuando Trujillo tomó el poder, Petán fue nombrado en el cuerpo de ayudantes del presidente y poco tiempo después cancelado al ser sorprendido falsificando cheques y estafando al Estado. El reconocido biógrafo de Trujillo, Robert D. Crasweller, hace las siguientes afirmaciones sobre el hermano del dictador. Petán era un bruto integral, propenso a la violencia y a la rapiña. Su afición al dinero estuvo presidida por una cierta viciada imaginación. El instinto comercial era en él quizás más nato que lo fue en Trujillo, y estaba por igual desprovisto de conciencia. En 1942 inauguró en Bonao una importante estación de radio, La Voz del Yuna. Su función informativa y publicitaria estaban naturalmente al servicio del gobierno. Sus posibilidades como arma de propaganda movieron a Petán a trasladar la estación a Ciudad Trujillo en 1945, donde recibió el nombre de La Voz Dominicana y pasó a ser la voz del gobierno en todo lo relativo a noticias, entretenimientos y propaganda, tanto interior como exterior. Mira Cuba para el mayor general que es Arismendi Trujillo, llevo el saludo sencillo de mi canto espiritual. Arismendi a su persona jovial le llevo nuestra canción. General, reciba con atención en La Voz Dominicana esta 10ª cubana como felicitación. En 1959, Petán creó en Bonao un grupo paramilitar armado con cuchillos y machetes conocido como los Cocuyos de la Cordillera, cuya finalidad era enfrentar la invasión ocurrida en junio del mismo año. Vencida la expedición de junio, los Cocuyos de la Cordillera se organizaron con jerarquía militar y comenzaron a funcionar como un ejército privado al servicio de Petán. Ahora, en 1961, muerto el dictador, Petán hacía esfuerzos por ocupar el lugar dejado por su hermano. Entre los meses de julio, agosto y septiembre encabezó manifestaciones populares en la capital y en varias ciudades del interior del país, promoviendo su persona para la presidencia de la República. Así, conocidos oradores que meses antes pronunciaron encendidos discursos de loas a Trujillo, ahora lo pronunciaban en respaldo a la continuidad del régimen, a través del Partido Dominicano y Petán Trujillo.
Los enfrentamientos violentos entre los paleros por un lado y los contrapaleros por otro, así como las acciones represivas de la policía contra los catorcistas y los cívicos, eran escenas frecuentes en las calles de Santo Domingo. Uno de esos enfrentamientos se produjo el 4 de agosto, cuando al finalizar una misa de unión cívica en la Catedral Primada, los cívicos situados en el Parque Colón fueron atacados simultáneamente por la policía y por los paleros, resultando numerosas personas heridas. Las acciones represivas del régimen Balaguer-Ramfis no se limitaban a la ciudad capital. En Sosúa, provincia de Puerto Plata, murieron baleados por un cabo del ejército los cívicos Dr. Alejo Arquímedes Martínez y Pedro Clisante. En Santiago, la noche del 20 de agosto, fuerzas del gobierno ametrallan una manifestación opositora, dando muerte al joven Fausto Jiménez y al industrial Erasmo Bermúdez, e hiriendo a 25 manifestantes. En medio de los frecuentes hechos de sangre, Balaguer hacía esfuerzos por presentar ante la OEA una cara democrática de su régimen, con el objetivo de obtener el levantamiento definitivo de las sanciones que pesaban contra el país. Aún no ha concluido, desde luego, el proceso abierto para afianzar la democracia dominicana. Pero contra la intemperancia de unos grupos y la resistencia reaccionaria de otros, el proceso avanza y el futuro demostrará que la República se ha incorporado definitivamente a un sistema de gobierno positivamente civil, democrático y representativo. Esos esfuerzos se han dirigido en los últimos meses y se continuarán dirigiendo inflexiblemente en los próximos hacia un objetivo específico: la supresión de toda medida extralegal y de toda acción policial excesiva. Este plan de democratización, sin embargo, podría acelerarse y conducirse con más efectividad y con más eficacia si se constituye un gobierno de coalición que permita a todos los partidos colaborar en la obra de la reconstrucción nacional y en el saludable propósito de conducir al país hacia la meta del régimen de derecho que se requiere para que quede definitivamente establecida en la República en toda su plenitud la democracia del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, según la admirable fórmula esbozada en la oración de Gettysburg. Ante la propuesta de Balaguer para un gobierno de coalición, la oposición, encabezada por el 14 de junio y la Unión Cívica, mantuvo firme su posición de que no podía haber elecciones libres mientras miembros de la familia Trujillo permanecieran en el país. Mientras los cívicos y los catorcistas se esforzaban en lograr la salida de los Trujillo, el PRD, con Ángel Violán a la cabeza, no propiciaba un enfrentamiento directo con los Trujillo. Sus esfuerzos se centraban en organizar su partido en todo el país. Crearon la Caravana de la Libertad y recorrieron gran parte del territorio nacional, organizando comités del PRD, cuya línea política fue sintetizada en la consigna borrón y cuenta nueva. El 12 de septiembre, a bordo de un avión militar de los Estados Unidos, llegó al país la subcomisión de la OEA, con el objetivo de observar los cambios operados en la República Dominicana desde su viaje anterior y hacer las recomendaciones del lugar en torno al levantamiento o no de las sanciones. El gobierno, en un esfuerzo por mostrarle a los comisionados el supuesto respaldo popular con que contaban, preparó en el aeropuerto un recibimiento masivo con militantes del Partido Dominicano. Por su parte, los partidos de oposición prepararon una manifestación de recibimiento a la subcomisión de la OEA en la cabeza occidental del Puente Duarte, donde pidieron a gritos que no fueran levantadas las sanciones y vocearon repetidamente «¡Abajo los Trujillo! ¡Abajo Balaguer!». Antes que la comisión de la OEA llegara al Puente Duarte,
la manifestación de la oposición fue ametrallada por calieses al servicio del régimen, hiriendo numerosas personas y ocasionando la muerte a los doctores Gregorio Silvestre y Víctor Estrella Liz. Como muestra de duelo y de repudio a las acciones represivas del gobierno, se inició una huelga de 3 días, que sería la primera huelga de la oposición después de Trujillo. A principios de septiembre, el presidente norteamericano John F. Kennedy envió a Santo Domingo al periodista John Barlow Martin para que observara la situación dominicana e informara desde el terreno de los hechos lo que estaba sucediendo en la nación caribeña. John Barlow Martin llegó a Santo Domingo el 8 de septiembre de 1961. Recorrió parte del territorio nacional, participó de incógnito en manifestaciones, entrevistó a líderes y militantes políticos y regresó a Washington el día 28 de ese mismo mes. En el reporte de Barlow Martin, leído por el presidente Kennedy el 5 de octubre, se hacía una serie de afirmaciones sobre la República Dominicana y sobre varios de sus líderes. Entre otras cosas decía: la República Dominicana es un trágico, descorazonado y destruido país. No solo Trujillo lo saqueó, no solo destruyó la confianza de la gente en su gobierno y de hecho en el gobierno como institución, sino que también destruyó las cosas que mantienen unida a una sociedad, la confianza de la gente en los demás y en sí misma. Esta es una nación enferma, destruida. Trujillo no era un caudillo latino a la vieja usanza. El suyo era un verdadero estado totalitario. Duró 31 años. Toda una generación no ha visto otra cosa. Trujillo destruyó un pueblo. Hay poco o nada aquí sobre lo cual construir una democracia viable. Unas 300,000 personas, 45% de la fuerza laboral, no tienen trabajo y el hambre y la miseria son generalizadas. Esta debería ser vista como una nación arrasada por una guerra de 30 años a ser ocupada y reconstituida. En otra parte de su reporte, Barlow Martin hace las siguientes afirmaciones sobre el presidente Balaguer. De todas las personas con las que conversé, Balaguer es la única que sigue siendo un enigma para mí. Su pose es la de un poeta, escritor, intelectual, que favorece la libertad y la democracia, que no le gusta el autoritarismo y en cuanto a él mismo, solo desea retirarse de la vida pública y terminar sus días entre sus libros. Contra esto tenemos su historial. Durante casi todos los 30 años de terror del generalísimo, Balaguer ocupó un puesto en el gobierno, incluyendo los de vicepresidente y presidente. Esto pone en tela de juicio su buena fe. Su posición actual no es envidiable. Es presionado por la derecha, por los militares, por la izquierda, por la oposición. Es abucheado en las calles por la ciudadanía y llamado, entre otras cosas, muñequito de papel. Durante 31 años participó en el juego de Trujillo y sigue haciéndolo ahora públicamente ante una casi unánime oposición pública a los Trujillo. Y está encabezando un gobierno insolvente que enfrenta problemas económicos inmanejables y un caos político. No sé por qué lo hace. ¿Qué hay en esto para él? ¿Dinero? Se dice que es pobre. Las galas del poder, pero todos asumen que él es un mero títere. ¿Patriotismo? Francamente, no sé qué pensar de Balaguer. Balaguer me recuerda mucho a veteranos convictos que he conocido en los Estados Unidos, quienes simplemente han estado en prisión demasiado tiempo y se han vuelto parte de ella. Son abyectos, respetuosos, dicen lo que creen que uno quiere escuchar. Lo que más quieren es evitar otra paliza que les darán si cualquiera descubre lo que piensan, aunque pueden soportar otras si tienen que hacerlo. Han perdido su hombría y no existe en absoluto forma alguna de averiguar lo que realmente piensan. Creo que lo necesitamos. Ramfis lo necesita. La oposición tendrá que tragárselo. Pero en vista de su historial, nosotros realmente no debemos confiar nunca en él. Debemos aceptarlo con grandes y ocultas reservas y no quedar atascados en su democratización de fachada. De hecho,
preferiría que allí no se utilizara nunca de nuevo la palabra democracia. Para el 15 de octubre estaba prevista una reunión del Comité de Sanciones de la OEA en Washington, D.C., en la cual se decidiría si las sanciones a la República Dominicana se levantaban o se mantenían. Según informes suministrados a Ramfis por sus cabilderos en las esferas del poder norteamericano, era casi seguro que las sanciones serían levantadas en esa reunión de la OEA. Pero el gobierno dominicano, le sugerían sus asesores a Ramfis y Balaguer, debía dar muestras convincentes de que realmente avanzaba hacia la democracia y de que había roto con los métodos dictatoriales de Rafael Leónidas Trujillo. Es en este contexto en que se produce el viaje del presidente Balaguer a la ciudad de Nueva York a pronunciar un discurso ante el Foro de las Naciones Unidas el 2 de octubre de 1961. En su discurso, Balaguer, entre otras cosas, afirmó: La República Dominicana pertenece a las Naciones Unidas desde su fundación en 1945. Pero es ahora, al cabo de varios años de adhesión puramente teórica a los principios de la Carta de San Francisco, cuando viene en realidad a incorporarse a este foro universal con plena conciencia de sus obligaciones y de sus deberes, a este foro universal del que solo deberían formar parte los pueblos en que no son un mito los acuerdos internacionales, ni una mentira los derechos humanos. Tras la caída del hombre que personificó durante 30 años el Estado dominicano, está naciendo un Estado de derecho. El edificio de la dictadura se ha desplomado y sobre sus ruinas hemos empezado a edificar, con paciencia y sin alardes demagógicos, un régimen fundido en los viejos moldes que nos legaron los fundadores de la República y que en el fondo no difieren de ninguno de los moldes seculares que creó el genio de Bolívar, el de San Martín, el de Washington, el de O'Higgins, el de Morazán, el de Juárez, el de Martí y el de los otros grandes próceres de la independencia americana. Declaramos ante esta asamblea que el nuevo gobierno dominicano se somete desde este instante a la jurisdicción de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos y a la de las Naciones Unidas. Nuestra atención irrestricta a esos organismos y a los principios que ellos representan como guardianes de los fueros inviolables del individuo y como garantía en América y en el mundo de las normas dignificantes de la personalidad humana, queda desde luego supeditada a los hechos que hayan ocurrido, que puedan ocurrir en la República Dominicana con posterioridad al 1 de julio de 1961, fecha a partir de la cual empezó a funcionar el Estado de Derecho, de cuya solvencia moral y política nos hacemos responsables. El día 8 de octubre, Balaguer regresó a Santo Domingo. Para celebrar la ocasión, el Partido Dominicano organizó una gran manifestación de recibimiento encabezada por Ramfis y Petán Trujillo. Agradezco con un sentimiento que arranca desde lo más profundo de mi corazón la simpatía y la cordialidad con que soy recibido. Traigo la seguridad, la convicción de que en no lejano día serán levantadas las sanciones y que el país, la convicción de que el país retornará con la plenitud de sus derechos a la familia hemisférica, porque no existen razones lógicas ni pretextos plausibles para mantener sobre el pueblo dominicano esa providencia punitiva. Espero asimismo
que este anhelo nacional sea compartido con sinceridad por todos los dominicanos, gobiernistas y opositores. Gracias. Crecido a la sombra del poder, complacido en todos sus caprichos, Ramfis era un auténtico niño mimado, que al llegar a la adultez mostraba poco interés por los asuntos de Estado. Ramfis creció haciendo esfuerzos por complacer a su padre, quien quería que él fuera militar y político a su imagen y semejanza, cuando por el contrario, lo que a él le gustaba era la vida de Don Juan, jugar polo y participar en juergas y borracheras con sus amigos en los lugares de lujo de Hollywood, París y otras ciudades. Barlow Martin, en su reporte al presidente Kennedy, se refiere a Ramfis en los términos siguientes. Su imagen pública, alimentada por el régimen, es de un playboy que no está interesado en seguir las huellas de su padre y solo quiere regresar a París donde sus amigas. Su asesor cercano, Marcos Gómez, me dijo que Ramfis es tímido, no le gustan las fiestas ni la política, no desea dinero ni poder, solo quiere solucionar el problema actual e irse. Gómez dice que Ramfis ha tenido un matrimonio infeliz con una mujer neurótica que peleó con su familia, que tienen 6 hijos y que ahora está divorciado. Pero una fuente responsable de la oposición dice que él no es un playboy, sino un sádico que ha asesinado con sus propias manos. En una cena que compartí con él y varios de sus colaboradores cercanos, durante los tragos y la cena, hablando menudencias, mostró un verdadero desprecio por el pueblo dominicano, sus costumbres y cultura, particularmente un desprecio por las clases media y alta. En cuanto a sí mismo, Ramfis dijo: mi intención es retirarme de la vida militar, tan pronto se normalice la situación. Depende de Balaguer. Mis propios problemas económicos están resueltos y para mí es un sacrificio mantenerme en este cargo. Pero tengo una responsabilidad frente al presidente Balaguer y frente al país. Muchas de mis posesiones están aquí y yo siempre tendré una residencia aquí. Pero eso no significa que yo pasaré mi vida aquí, pues me gusta viajar y ver el resto del mundo. Quiero partir pronto, pero me quedaré el tiempo que se me necesite. Ciertamente Ramfis quería irse, pero antes de hacerlo quería sacar del país hasta el último dólar que encontrara a su paso. Durante los meses siguientes a la muerte de Trujillo, sacó del país cerca de $100 millones. La práctica de expatriar capitales la inició Trujillo en 1958 y Ramfis la continuó con mayor intensidad, como puede verse en este cuadro de la Reserva Monetaria del país durante esos años. 1958, 49.7 millones de pesos. 1959, 30.2. 1960, 27.6. Y en 1961, menos 3.0 millones de pesos. A mediados de octubre, el presidente Balaguer nombró al licenciado José Manuel Machado como rector de la Universidad de Santo Domingo, la cual tenía para ese año una matrícula que rondaba los 4.000 estudiantes. El día 17 de ese mes, los estudiantes universitarios organizaron movilizaciones y protestas dentro del campus universitario, en contra del nombramiento del licenciado Machado, acusándolo de no reunir las cualidades necesarias para el puesto, además de su vinculación con el régimen trujillista. Debido a las protestas, que adquirieron carácter violento al destruir los estudiantes las estatuas, tarjas y fotos de Trujillo y Suera dentro del recinto universitario, el 18 de octubre el presidente Balaguer dispuso la ocupación policial y el cierre de la universidad hasta el 7 de enero de 1962. El 19 de octubre, en vista del cierre de la universidad, los estudiantes trasladaron su protesta a las calles de la ciudad, agregando ahora a sus demandas la reapertura del Alto Centro de Estudios. A los estudiantes universitarios se sumaron los estudiantes de secundaria, confluyendo todos en el sector capitalino de Ciudad Nueva, donde la policía trató de dispersarlos a fuerza de palos, bombas y balas, produciéndose un enfrentamiento que dejó varios estudiantes heridos y numerosos detenidos.
El 20 de octubre de 1961 continuaron las protestas y los estudiantes tomaron varias cuadras de Ciudad Nueva y la declararon territorio libre. La acción policial de ese día fue más agresiva que los días anteriores. Los agentes dispararon sus armas contra los manifestantes, muchos de los cuales se refugiaron en las azoteas de los edificios cercanos, desde los cuales respondían con piedras los disparos de la policía. Los incidentes, la mayoría de los cuales tuvo como escenario la calle Espaillat, dejaron el saldo de 3 personas muertas y 11 heridos. Esa misma noche el presidente Balaguer se dirigió al país por una cadena de radio y televisión. Sean mis primeras palabras para felicitar calurosamente a la Policía Nacional por la ejemplar conducta que observó durante las explosiones de violencia que han ocurrido en los últimos días en diferentes localidades del país. Es la primera vez en la historia de la República que las fuerzas encargadas de velar por el mantenimiento del orden ofrecen a la ciudadanía un ejemplo de civilidad que honraría a los cuerpos castrenses de los países más civilizados de la tierra. El 21 de octubre llegó al país el profesor Juan Bosch, poniéndose de inmediato al frente de las labores organizativas del Partido Revolucionario Dominicano. A mediados de octubre llegó a Santo Domingo el embajador estadounidense George McGhee, enviado por el presidente Kennedy para negociar en secreto con Ramfis y Balaguer la transición hacia la democracia del gobierno encabezado por los herederos de Trujillo. El enviado del presidente Kennedy le informó a Ramfis y a Balaguer que el gobierno norteamericano estaba dispuesto a propiciar el levantamiento de las sanciones en la OEA si ellos se comprometían a cumplir una serie de condiciones que se sintetizaban en 5 puntos. Primero, Petán y Negro Trujillo debían marcharse definitivamente del país. Segundo, eliminar el troglodismo de las medidas represivas que mantenían en zozobra al país y que llevaban a cabo los elementos denominados paleros y los miembros de la ASI, antiguo SIM. Tercero, la familia Trujillo debía establecer con sus bienes, especialmente con sus ingenios azucareros, una fundación altruista en beneficio exclusivo y único del pueblo dominicano. Cuarto, Balaguer debía invitar a los dirigentes de los partidos de oposición a reunirse y estructurar un gobierno de coalición. Y quinto, expulsar del país a todos los elementos cuyas actividades lo acusasen de comunistas. Balaguer y Ramfis asumieron el compromiso y comenzaron a ejecutar las medidas exigidas por el gobierno norteamericano. El 22 de octubre, Ramfis anunció la donación de la azucarera Jaina a una entidad denominada 24 de octubre, Fundación Trujillo Martínez, cuyos beneficios deberían ir al pueblo dominicano y en ningún caso, afirmó Ramfis, los beneficios debían ser desviados en favor de inversionistas de nacionalidad extranjera. 2 días después, el 24 de octubre, salieron del país los hermanos Petán y Negro Trujillo. Y a la semana siguiente el gobierno anunció la prisión de 16 personas acusadas de paleros. Aún quedan restos, es cierto, de una institución diabólica que ha hecho su aparición en la vida nacional, la de los paleros y la de los contrapaleros. Esas bandas de fascinerofos en la que ha hallado cabida lo peor de la AMPA política nacional constituye una afrenta para nuestra democracia incipiente. Y el gobierno, al denunciar esa vergüenza ante el país y ante el mundo, se compromete a emplear todos los medios de que dispone hasta conseguir que ese residuo de barbarie desaparezca de la vida dominicana. Los Calié, otra odiosa supervivencia de nuestro antiguo servicio de seguridad, quedarán totalmente extirpados. La deportación de los dominicanos acusados de actividades comunistas había sido exigida por el gobierno norteamericano en otras oportunidades, sin que el gobierno dominicano pusiera ningún tipo de objeción para su ejecución. En cumplimiento de la ley que prohíbe en el país las actividades comunistas, se procederá en las próximas horas a la expulsión del señor Máximo Antonio López Molina y de las principales células comunistas que operaban en el país bajo la bandera roja y negra del Movimiento Popular Dominicano. Esa decisión se ha tomado
no solo por la peligrosidad de las doctrinas que ese grupo había venido infiltrando durante los 2 últimos años en la sociedad dominicana, principalmente entre los estudiantes y entre los núcleos obreros, sino también por el hecho de que ese clan de agitadores actuaba como instrumento de un gobierno extranjero y representaba en el país intereses extraños al destino y a la ideología tradicional de las 21 naciones que pueblan el continente americano. A principios de noviembre, Balaguer y Ramfis aparentemente habían complacido a los norteamericanos, poniendo en práctica los 5 puntos requeridos por ellos para auspiciar en la OEA el levantamiento de las sanciones. Los Estados Unidos se preparaban para respaldar el levantamiento de las sanciones cuando se produjo el viaje a Washington, D.C. de los principales dirigentes opositores el 8 de noviembre. Manolo Tavares del 14 de junio y Viriato Fiallo de la Unión Cívica, acompañados de otros dirigentes, llegaron a la capital norteamericana con la intención de convencer a la OEA de que no levantara las sanciones. Con el levantamiento de las sanciones, Ramfis recibiría $22 millones del gobierno norteamericano por concepto de la compra de azúcar a los ingenios azucareros propiedad de Trujillo y ahora en manos de su hijo mayor. Llegó el 15 de noviembre y las sanciones no se levantaron totalmente como él esperaba. Ante la nueva situación comenzó a ejecutar un siniestro plan de retirada. Llamó a sus tíos Negro y Petán Trujillo para que regresaran de inmediato al país con la intención de dejarlos al frente de la situación. Ordenó extraer de su tumba el cadáver de Trujillo, que yacía en la iglesia de San Cristóbal, y a introducirlo en el yate Angelita. Con los restos de su padre a bordo, sus archivos personales y otras pertenencias, envió el yate Angelita con destino a Francia, el 17 de noviembre, en horas de la noche. Mientras Ramfis huía, Petán trataba de tomar el poder dejado por su sobrino. En la base aérea de San Isidro, mientras el presidente de la Voz Dominicana hacía esfuerzos por concitar el apoyo de la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas, se presentaron al lugar el coronel Edward Simmons, de la Armada estadounidense, y el cónsul de ese país en Santo Domingo, John Calvin Hill. Mientras el coronel Simmons discutía acaloradamente con Petán, tratando de abortar sus planes de golpe de Estado, aviones de combate norteamericanos hacían vuelos rasantes sobre la ciudad de Santo Domingo y sobre la base aérea de San Isidro. Ante la tensa situación imperante, ambas partes se dirigieron al Palacio Nacional a negociar con el presidente Balaguer. En medio de la confusión reinante en Santo Domingo, el general Rodríguez Echavarría se revela en la base aérea de Santiago, ordenando el bombardeo de la base aérea de San Isidro y de otras del interior del país leales a los Trujillo. Con los portaaviones norteamericanos a la vista de todos frente a la ciudad y los aviones bajo las órdenes del general Echavarría dominando el espacio aéreo, los Trujillo se vieron obligados a negociar su retirada. En medio de la crisis, el presidente Balaguer se dirigió al país. Pueblo dominicano, el país se halla al borde de la guerra civil como consecuencia de las pugnas surgidas entre las Fuerzas Armadas. Ese hecho podría desembocar en el curso de las próximas horas en una intervención militar extranjera. Apelo al patriotismo de todos los dominicanos, militares y civiles, para exhortarlos a unirse en torno al poder legítimo de la nación, para conjurar el peligro que se cierne sobre nuestra soberanía e impedir una catástrofe nacional. En vista de la renuncia del general Rafael L. Trujillo Hijo como jefe de Estado Mayor General Conjunto de las Fuerzas Armadas, ese cargo militar queda desde este instante suprimido. Puedo anunciar al país que en un gesto patriótico que los enaltece, el generalísimo Héctor Bienvenido Trujillo Molina y el teniente general José Arismendi Trujillo Molina abandonarán dentro de algunas horas el territorio dominicano. Para retirarse, Petán y Negro Trujillo exigían la entrega de $2 millones. Le entregaron $1 millón y al otro día, 20 de noviembre, salieron del país.
Cuando el pueblo se enteró de la salida de los remanentes del Trujillato, comenzaron los saqueos de las propiedades de los Trujillo y las celebraciones populares. A la 40 nadie vuelve más, a la 40 nadie vuelve más. Mataban hombres a palo y patrón, mataban hombres a palo y patrón. En Santo Domingo hoy reina la paz, en Santo Domingo hoy reina la paz, porque ya tenemos plena libertad, porque ya tenemos plena libertad. A la 40 nadie vuelve más, a la 40 nadie vuelve más. Mataban hombres a palo y patrón, mataban hombres a palo y patrón. Todos los Trujillos cogieron su avión, todos los Trujillos cogieron su avión, salieron huyendo de la oposición, salieron huyendo de la oposición. A la 40 nadie vuelve más. Me dirijo al país para transmitir a la ciudadanía, consternada por la desaparición en la noche del sábado último, en circunstancias misteriosas, de 6 de las personas complicadas en la tragedia del 30 de mayo, la seguridad de que las autoridades judiciales investigarán ese hecho imparcialmente y con estricta rectitud, para que se apliquen a cuantos resulten responsables del mismo las sanciones a que se hayan hecho acreedores. El Procurador General de la República ha sido apoderado del expediente y se le han dado instrucciones de no omitir esfuerzo alguno para que la sociedad sea plenamente desagraviada. El país, y muy especialmente los familiares de cada uno de los 19 acusados que sobreviven, y a quienes se deberá juzgar por su participación real o supuesta en el asesinato del generalísimo doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina, no deben abrigar ningún temor sobre su suerte, porque ya se han tomado todas las providencias necesarias para garantizar su vida y rodearlos en la cárcel de las garantías establecidas por las leyes. El general Rodríguez Echavarría y el presidente Balaguer aparecían como los héroes del momento, pero su gloria no duraría mucho. El 23 de noviembre, la Unión Cívica, a través de su periódico, afirmó: el Trujillato propiamente ha terminado en Santo Domingo. La influencia directa de los Trujillo ha cesado ciertamente, pero el gobierno de Balaguer, no lo olvidemos, está integrado por los mismos hombres que hicieron posible y defendieron hasta el último instante todas y cada una de las canalladas y los abusos trujillistas. No podemos dejarnos engañar ahora, embriagados por nuestro entusiasmo. 6 días después, el país fue paralizado por una huelga general convocada por la Unión Cívica y el 14 de junio, exigiendo la salida de Balaguer y Rodríguez Echavarría y la instauración de un gobierno provisional. En medio de la huelga, que se extendió por más de 10 días, el presidente Kennedy intervino a través de su emisario, el puertorriqueño Arturo Morales Carrión, presionando a Balaguer para que se retirara del poder. Luego de intensas negociaciones con la Unión Cívica, Balaguer aceptó la formación de un Consejo de Estado, que en principio estaría presidido por él durante un periodo de 3 a 6 semanas, tras del cual se retiraría del poder. El 14 de junio, por su parte, se negó a negociar con Balaguer y, en un abierto distanciamiento con la Unión Cívica, la acusó de oportunismo político al levantar la huelga sin ésta haber logrado su propósito. En un comunicado publicado en su periódico 1J4, el 14 de junio afirmó que no negociaba con Balaguer por ser un presidente ilegal, que protegió la huida de conocidos asesinos, que fomentaba la división de la oposición y que engañaba al pueblo con actos demagógicos. Reiteró su exigencia de que Balaguer tenía que marcharse y sintetizaron su posición política en la consigna capitulación total y absoluta del gobierno delincuente del presidente Balaguer y formación de un nuevo gobierno provisional de unidad nacional. Al quedar Balaguer al frente del gobierno, sin la sombra de Ramfis Trujillo, ejecutó una serie de medidas que evidenciaron su personal manera de administrar el Estado. El gobernante, a nombre suyo, comenzó a hacer regalos a individuos y a grupos, iniciando la práctica clientelista de dádivas y favores que le asegurara un futuro respaldo político.
En 1943, el filósofo francés Jean-Paul Sartre afirmó: dar es esclavizar. El dar es ante todo función destructora. Dar es apropiarse por la destrucción, utilizando esa destrucción para sojuzgar a otro. Balaguer comprendió muy bien la función sojuzgante de dar cosas. Así comenzó a esclavizar, lesionando la dignidad a personas, grupos, sectores y a una gran parte de la sociedad dominicana. Una reconocida socióloga dominicana, al referirse a esta práctica balagueriana, afirmó: Balaguer siente un profundo desprecio por el pueblo dominicano. Solo ve al pueblo como una masa mendigante y agradecida, mediante la cual legitimar su dominación política. A pesar de su clientelismo político y de las medidas de carácter populista que tomó en diciembre de 1961, Balaguer no pudo contener el clamor popular que exigía su salida del poder, el cual se sintetizó en la consigna Navidad con libertad. ¡Ay, qué Navidad, Navidad! ¡Navidad con libertad! ¡Ay, qué Navidad, Navidad! ¡Navidad con libertad! Unión Cívica lo dijo con toda seguridad. Le daría a Santo Domingo Navidad con libertad. ¡Ay, qué Navidad, Navidad! ¡Navidad con libertad! ¡Ay, qué Navidad, Navidad! ¡Navidad con libertad! El 31 de diciembre de 1961 se juramentó el Consejo de Estado presidido por Balaguer e integrado por el licenciado Rafael F. Bonelli, licenciado Eduardo Riz Barreras, Monseñor Eliseo Pérez Sánchez, Antonio Inver Barreras, Luis Amía Matió y el doctor Nicolás Pichardo. 4 días después, el 4 de enero de 1962, la Organización de Estados Americanos, OEA, decidió levantar las sanciones que pesaban sobre la República Dominicana y para anunciar la medida visitó Santo Domingo el secretario general de esa organización, el doctor José A. Mora. Con la formación del Consejo de Estado, que tenía funciones ejecutivas y legislativas, se acordaron otras medidas para acelerar el proceso democrático. Entre las medidas estaban la disolución del Partido Dominicano y la confiscación de todos sus bienes en beneficio del Estado Dominicano, la convocatoria a elecciones para una asamblea revisora de la Constitución y la celebración de elecciones generales de acuerdo a la Constitución reformada, entre otras. A pesar de los acuerdos, la presión popular continuaba a través de manifestaciones callejeras donde se vociferaban las consignas «Fuera Balaguer», «Fuera Echavarría». El movimiento de protesta llegó a su clímax el martes 16 de enero de 1962, cuando miles de manifestantes se reunieron en el Parque Independencia, frente al local del Comité del Distrito de Unión Cívica, pidiendo la renuncia de Balaguer. Desde esta tribuna de sinceridad y de decencia, en nombre del pueblo dominicano, en nombre de Unión Cívica Nacional, yo le pido al presidente Balaguer que basta ya. Por Dios, presidente Balaguer, en nombre del noble y superior pueblo dominicano, basta ya. Balaguer, preocupado por la presión de los manifestantes, así como por las consecuencias que esta manifestación podría desencadenar, dio instrucciones al general Rodríguez Echavarría para que estableciera el orden en el Parque Independencia. El general Echavarría, siguiendo las órdenes del presidente, envió al parque la unidad de tanques blindados de San Isidro, con la intención de dispersar la manifestación antibalaguerista. La presencia en Ciudad Nueva de los tanques de guerra, comandados por el coronel Manuel Antonio Cuervo Gómez, encendió más el ánimo de los manifestantes, quienes insistían en sus consignas: «Fuera Balaguer», «Fuera Echavarría». Luego de un confuso incidente, los militares abrieron fuego contra los manifestantes, matando a 5 de ellos e hiriendo a más de 20 personas. Los muertos fueron Eugenio Sanz García, José Pío Barona, Nelson Darío Caminero, Oscar Álvarez Lachapelle y José Rafael Cruz Salcedo.
La noticia de los acontecimientos del parque se propagó rápidamente por toda la ciudad, provocando una enorme oleada de protestas, disturbios e incendios en los diversos sectores del país, exigiendo la salida de Balaguer. Ante la gravedad de la situación, la mayoría de los miembros del Consejo, vinculados a la Unión Cívica, se presentaron ante el presidente Balaguer, exigiéndole su renuncia inmediata a la presidencia de la República. Balaguer, cuya única base de apoyo en ese momento era un sector de las Fuerzas Armadas, procedió a ejecutar un autogolpe de Estado que le permitiera una retirada airosa del poder. El general Rodríguez Echavarría, siguiendo el plan del presidente, apresó a los consejeros opuestos a Balaguer, licenciado Rafael F. Bonelli, el doctor Nicolás Pichardo, el licenciado Eduardo Rid Barreras y Monseñor Eliseo Pérez Sánchez, y los encerró en la base aérea de San Isidro. Acto seguido nombraron una junta cívico-militar que dirigiera los destinos del país, y para presidirla Balaguer escogió al doctor Huberto Bogar. El miércoles 17 de enero, en horas de la mañana, Balaguer juramentó al doctor Huberto Bogar como presidente de la Junta Cívico-Militar, integrada por los señores Armando Oscar Pacheco, Luis Amiá Matió, Antonio Inver Barreras y los militares contraalmirante Enrique Valdés Vidaurre, mayor piloto Wilfredo Medina Natalio y el coronel Ney Rafael Nivar Seijas. Las primeras medidas de la Junta fueron la suspensión de las garantías constitucionales, el establecimiento del toque de queda y la implantación de la censura a la prensa, entre otras medidas. Ese mismo día se inició una huelga general que paralizó el país en rechazo a la Junta, mientras que dos de sus miembros, Antonio Inver Barreras y Luis Amiá Matió, pidieron asilo en la embajada norteamericana y el mayor piloto Wilfredo Medina Natalio presentó su renuncia. El jueves 18 de enero, en horas de la noche, 48 horas después de instalada la Junta Cívico-Militar, un grupo de oficiales de San Isidro se sublevó y apresó al general Rodríguez Echavarría y a varios de sus seguidores, liberando y reinstalando en el poder al Consejo de Estado, esta vez bajo la presidencia del licenciado Rafael F. Bonelli. Libertad, libertad, libertad. Al fin ya se rompieron las cadenas que ataban inclemente a mi Quisqueya. Al fin se desplomó la era del terror, la abominable y odiosa tiranía. Ya existe comprensión, no habita la maldad, que linda es la palabra libertad. ¿A dónde están los compadres del compadre que matan? ¿Y a dónde estarán? Yo no sé. Muchos que son. Ay, papá. ¿A dónde estarán? Yo no sé. Y muchos que son. Ay, papá. ¿A dónde estarán? Yo no sé. Están escondidos, compadre, a veces. Y las comadres. Uno lo hacían por negocio y otro lo hacían por Cali. ¿Y a dónde estarán? Yo no sé. Muchos que son. Ay, papá. ¿A dónde estarán? Yo no sé. Y muchos que son. Ay, papá. Durante 47 días estuvo el doctor Balaguer refugiado en la Nunciatura Apostólica, en espera de que se le concediera el salvoconducto para viajar fuera del país. Desconociendo el reclamo de diversos sectores que pedían que no se le dejara salir, ya que consideraban que el doctor Balaguer debía ser juzgado en territorio dominicano por su complicidad con los crímenes cometidos durante la dictadura de Trujillo, el Consejo de Estado le concedió el salvoconducto y el expresidente salió del país el 7 de marzo de 1962 hacia Puerto Rico para luego trasladarse a la ciudad de Nueva York. El país que Trujillo dejó. La República Dominicana de 1962. Población total, 3.013.525 personas. Zona rural, 2.095.544 personas. Zona urbana, 917.981 personas. Santo Domingo, 367.053 personas. Santiago, 83.523 personas. Porcentaje total de población rural, 69.54%. Porcentaje total de población urbana, 30.46%. Los principales productos de exportación en 1962. Azúcar y melaza, 93.1 millones de pesos, 54.3%. Café, 19.9 millones, 11.5%. Cacao, 7.6 millones, 4.4%. Tabaco, 10 millones, 5.8%. Guineo, 11.6 millones, 6.7%. Otros, 21.5 millones de pesos,
12.5%. Producto Interno Bruto. 1959, 1.9%. 1960, 0.4%. 1961, menos 1.5%. 1962, 16.9%. Deuda externa. El país estaba atado a un acuerdo stand-by con el FMI y el monto total de los compromisos en el exterior ascendía a 14.2 millones de dólares. Inversión extranjera. La inversión extranjera registrada en 1960 era de 142.9 millones de dólares, de los cuales 105 millones correspondían a empresas norteamericanas. Analfabetismo. 43.7% de la población carecía de toda educación y el resto, considerado alfabetizado, eran en su mayoría analfabetos funcionales, ya que solo habían cursado los primeros cursos de la educación básica. La miseria. Partiendo de las estadísticas disponibles, podemos afirmar que las 3/4 partes de la población vivía en condiciones de pobreza y abandono bajo la dictadura de Trujillo. El salario de un trabajador agrícola era de alrededor de 80 centavos por día, y el salario promedio de un obrero era de menos de 50 pesos mensuales. La fortuna de Trujillo. Hasta que los archivos de la familia Trujillo no estén disponibles para los investigadores, no se puede tener una cifra exacta de la fortuna de Trujillo. Sin embargo, de acuerdo a los datos disponibles y haciendo un estimado conservador, para 1961 su fortuna, incluyendo las inversiones en el exterior, era de 650 millones de dólares. El 27 de febrero de 1962, la Unión Cívica, traicionando su promesa de permanecer como movimiento patriótico y apartidista promotor de la libertad, se convirtió en partido político y de inmediato se preparó para participar en las elecciones generales. A finales de septiembre, el Consejo de Estado, mediante la Ley número 5060, convocó a elecciones generales en todo el país para el 20 de diciembre de 1962. Varios meses después de su llegada al país, el 5 de julio, formando parte de la comisión del PRD, el señor Nicolás Silfa fue nombrado por el presidente Balaguer como secretario de Estado de Trabajo, lo que motivó su expulsión de las filas del PRD. En 1962, Silfa fundó un pequeño partido con el nombre de Partido Revolucionario Auténtico y presentó la candidatura del exiliado doctor Balaguer para la presidencia de la República por considerarlo un político de honestidad y honradez probadas, entre otras razones. Ante la iniciativa de Silfa, la Unión Cívica reaccionó con dureza, publicando en su periódico de fecha 7 de noviembre de 1962 una nota titulada «Balaguer es un delincuente», en la cual afirmó: La selección de Joaquín Balaguer para candidato a la presidencia de la República prueba hasta qué grado de corrupción pueden llegar ciertos políticos interesados tan solo en ver convertida a la República Dominicana en una hacienda en la cual medrar y gobernar. El presidente del PRD auténtico, Nicolás Silfa, ha cometido el grave delito de postular al dictador Joaquín Balaguer, sin considerar que este personaje de tan funesta recordación para el pueblo dominicano se encuentra imposibilitado de terciar en la lucha electoral por estar sub iudice, esto es,
sujeto a la acción de la justicia por innumerables delitos, tales como su participación en el asesinato de varios jóvenes en la calle Espaillat el 20 de octubre de 1961, la malversación de 5 millones de pesos pertenecientes al pueblo dominicano y que poseía el fenecido Partido Dominicano, su responsabilidad en la masacre ocurrida en el Parque Independencia el 16 de enero de 1962, su participación destacada en el efímero golpe de Estado y la formación de la natimuerta Junta Cívico-Militar, entre otros casos. Los candidatos presidenciales que se presentaron para el certamen electoral de 1962 eran Dr. Juan Isidro Jiménez Grullón, por el Partido Alianza Social Demócrata; Virgilio Mainardi Reina, por el Partido Nacionalista Revolucionario Democrático; Dr. Alfonso Moreno Martínez, por el Partido Revolucionario Social Cristiano; Dr. Viriato Fiallo, por Unión Cívica Nacional; y Juan Bosch, por el Partido Revolucionario Dominicano, el Partido Nacional y Vanguardia Revolucionaria Dominicana. Préstale tu voto, hermano, a la Alianza Social Demócrata. Te lo devolverá en un gobierno de paz, de trabajo y de respeto a tus derechos. Con Juan Isidro Jiménez Grullón en la presidencia de la República, llegará el pueblo al poder y así los pobres podrán comer. Con el pueblo dominicano para ayudar a forjar la nueva nacionalidad dominicana, la voz del Partido Nacionalista Revolucionario Democrático. Dios, patria, libertad, luchemos unidos por la democracia. Agrupación Patriótica 20 de octubre, gran rifa. Proconstrucción de una tarja conmemorativa en honor a la juventud caída en la calle Espaillat el 20 de octubre de 1961. La rifa comprenderá los siguientes premios. Un primer premio. Un carro Ford Fireland de 4 puertas. Un segundo premio. Una consola Philips, modelo de lujo. Un tercer premio. Una motoneta Honda. Esta rifa será celebrada el 24 de febrero en combinación con la Lotería Nacional. Compre su boleto hoy mismo y hágase propietario de un lujoso automóvil por solo 50 centavos. Agrupación Patriótica 20 de octubre. Señoras y señores, a continuación presentamos el programa del Partido Revolucionario Social Cristiano, que se transmite todas las noches a esta misma hora de lunes a viernes. Este programa es un órgano de orientación política, social y económica que el Partido Revolucionario Social Cristiano pone al servicio de la democracia y la justicia social para el pueblo dominicano. ¿Oigo? ¿Cómo? ¿Cómo? No, hombre, de eso nada. Yo voto por Viriato. Viriato es la esperanza de los dominicanos. Viriato es libertad. Viriato es honestidad. Viriato ha sido, es y será el defensor de las clases humildes. Por eso el pueblo dominicano lo llevará a la presidencia de la República. Sin que le pese a la gente, Juan Bosch será presidente. ¡Juan Bosch, presidente! ¡Juan Bosch, presidente! Adelante, compañeros. El 20 de diciembre pasaremos. El 20 de diciembre se celebraron las primeras elecciones libres después de Trujillo.
resultando ganador con más del 60% de los votos emitidos el profesor Juan Bosch, candidato del Partido Revolucionario Dominicano. 2 meses después, el 27 de febrero de 1963, Juan Bosch tomó juramento en el Congreso Nacional, convirtiéndose así en el primer presidente democráticamente elegido en el país después de Trujillo. En estos instantes, el presidente electo Juan Bosch levanta su mano derecha. Jura usted por su honor, por la patria y por Dios, respetar la Constitución y cumplir fielmente los demás deberes mexicanos. Sí, juro. Y así lo hacéis, que Dios os lo premie, y de no que Él os lo demande. Y en estos históricos momentos, damas y caballeros, el profesor Juan Bosch es juramentado como presidente de la República Dominicana. Momento de gran trascendencia y de gran conmoción para todo el pueblo dominicano. Damas y caballeros, inmediatamente el discurso del presidente constitucional de la República Dominicana, profesor Juan Bosch. Dominicanos, el doctor Segundo Armando González Tamayo y yo acabamos de jurar que desde nuestros cargos de vicepresidente y presidente de la República cumpliremos y haremos cumplir la Constitución y las leyes que nos gobiernan. Y decimos con propiedad que nos gobiernan porque en una democracia no debe haber más gobierno que el de las leyes. No deseamos el poder para gobernar con amigos contra enemigos, sino para gobernar con dominicanos para el bien de los dominicanos. Pongamos todos juntos el alma en la tarea de edificar un régimen que dé amparo a los que nunca lo tuvieron, que dé trabajo a los que lo buscan sin hallarlo, que dé tierra a los campesinos que la necesitan, que dé seguridad a los que aquí nacen y a todos los que erran por el mundo en pos de abrigo contra la miseria y la persecución. Vamos a juntar al hombre con la tierra, al inteligente hombre dominicano con la rica tierra dominicana, y estemos todos seguros de que eso se hará o no habrá democracia en este país. Trabajemos por nuestro pueblo y por América. Trabajemos con tesón y con humildad. Excelentísimos representantes diplomáticos de países amigos, profesores, escritores, poetas, periodistas, amigos que han venido de lejos para acompañarnos en esta hora solemne, a todos ustedes, los que gobiernan pueblos, los que los representan y los guían, los que los embellecen con sus obras, a todos les damos la bienvenida más cordial y a todos les pedimos que de regreso a sus patrias lleven y difundan las palabras con que vamos a terminar este discurso. Mientras nosotros gobernemos en la República Dominicana, no perecerá la libertad. Damas y caballeros, escuchamos el discurso histórico y trascendental que acaba de pronunciar el presidente de la República Dominicana, el profesor Juan Bosch. Recibiendo, damas y caballeros,
las felicitaciones de todos los presentes. Box, sin embargo, amablemente dedica algunos instantes en decir algunas palabras a algunos de los periodistas que están aquí. President Kennedy could not be here today, but he represents the government and the people of the United States. And Dominican people have received Mr. Lyndon Johnson with warm affection. And what are your hopes for the future, Mr. President? Your hopes for the future? I am optimistic. We shall do our best in this land with the help of God and the peoples of the hemisphere. And could you repeat those last words of your speech? Your last sentence of your speech? That as long as you govern... While we shall be in the government, the liberty shall not perish in the Dominican Republic. Thank you. Y ahora dice en inglés las palabras últimas que dijo en su discurso. Los micrófonos y cámaras televisoras de Radio Santo Domingo acaban de llevar a ustedes. Muchísimas gracias, compañero Bruno Pimentel. Micrófonos y cámaras de Radio Santo Domingo Televisión, nuestros técnicos, nuestros coordinadores y desde luego los que estamos aquí hemos hecho un esfuerzo grandísimo, ya que totalmente era imposible moverse para llevar a todos los hogares del pueblo dominicano los actos que se han llevado a cabo aquí. El compañero Peña Gómez nos está entregando ahora la copia del mensaje dirigido a la nación por el compañero Juan Bosch con motivo de su juramentación como presidente constitucional de la República Dominicana y que en los noticieros de Radio Santo Domingo será difundido esta tarde a todo el pueblo dominicano.